Muy buenos días, soy Fernando Santas, CEO y fundador de Asesores de Navarra, y hoy sin ánimo de ser alarmista quería hacer un análisis de la situación de España en cuanto al déficit público y en cuanto a la deuda soberana acumulada. Y quiero afirmar que España está total y absolutamente en quiebra. Entonces quisiera antes un poco definir qué es el déficit público. El déficit público es el resultado de los ingresos fiscales que tiene España por los distintos impuestos, menos el gasto público, lo que el Estado gasta. Entonces, España, desde 1980, salvo 4 ejercicios, tengo los datos desde que existe la democracia en estos últimos 42 años, salvo 3 años en concreto, siempre los 40 años con déficit público, es decir, gastando más de lo que se ingresa, de manera consecutiva y perpetua. Por hacer una referencia, solamente voy a citar el déficit público, es decir, lo que hemos gastado más de lo que hemos ingresado de los últimos 10 años. En 2013 el déficit público fue 76.838 millones. En el año 14, 63.097 millones. En el 95 el déficit fue 57.235 millones. En el 18, 31.224 millones. En el 19, 38.116 millones. En 2020, 113.199 millones. En 2021, 82.946 millones. Y en 2022, 63.776 millones. Es decir, solamente en los últimos 10 años gastando de media unos 60.000 millones más de lo que ingresamos. Y seguimos sin equilibrar el presupuesto, de tal suerte que la deuda pública, es decir, lo que España debe, ¿a quién? Bueno, pues a todos sus acreedores, es decir, en los últimos años la deuda pública mayormente la tenía el Banco Central Europeo, pero ahora la deuda que tiene España pues la tienen distintos acreedores mundiales, la banca española, la banca mundial, inversores de operación riesgo, capital riesgo y distintas entidades. Entonces, España, si analizamos solamente las cifras de los últimos 10 años de la deuda neta que tiene con acreedores, pues en 2012 España debía 927.813 millones. Hace 10 años debíamos 927.813 millones. 2013 pasó a 1.025.000 millones. 2014, 1.084.000 millones. 2015, 1.113.000. El 16, 1.145.000. 17, 1.183. 18, 1.208. 2019, 1.223. 2020, 1.345. 2021, 1.427. A final de 2022, 1.502.501 millones. Y en el primer trimestre de 2023, 1.535.262 millones. Es decir, gastamos 60.000 millones más cada año de lo que ingresamos. Hace 10 años debíamos 1 billón y ahora debemos 500.000 millones más. Estamos en quiebra. Y aquí solo se habla de política, de reparto de comunidades autónomas, de quién preside el gobierno, y España sigue gastando 60.000 millones más por año. En los últimos 10 años, de 927.813 millones a 1.535.262. ¿Qué ocurre en esta situación? Pues que nos van a ejecutar, porque nuestra deuda es impagable y sobre todo porque no tenemos equilibrio presupuestario. Seguimos gastando 60.000 millones más como si nos fueran a condonar la deuda. Entonces, la prima de riesgo actualmente ya está en 105 puntos básicos, cuando la mayoría de los países europeos, salvo Reino Unido e Italia, pues ronda cifras de la mitad, e incluso casi hasta negativas, tipo Alemania
Francia, Austria, Holanda, Bélgica, Irlanda, cantidad de países. Entonces, el futuro no tiene solución a nivel de deuda pública. El 1.502.000 que debemos, solamente a un 1% de interés, son 15.000 millones por año. Al 2% son 30.000 millones. Los intereses de la deuda. Al 3% serían 45.000 millones. ¿La solución cuál es? Bueno, la solución es muy complicada, porque España no puede devolver la deuda, la tiene que repelotear. Es como el que tiene una cuenta de crédito y no la puede cancelar, y no puede hacer más que renovarla. Pero claro, siempre y cuando equilibráramos el presupuesto a partir de ahora. Pero es que no lo vamos a equilibrar. Tenemos dos gravísimos problemas. Uno, los intereses de la deuda que están ahí. Dos, las pensiones. La nómina de las pensiones de julio de 2013, como cada mes, este también, ha batido el récord absoluto de importe. La nómina de las pensiones de julio ha sido 12.019 millones. Esto anualizado da que solo en pensiones hay que pagar 168.000 millones. 168.000 millones, cuando los ingresos totales pues rondan poquito más. ¿Qué ocurre? Que además de eso ahora viene el baby boom. España lo sabe, Europa lo sabe y los acreedores de la deuda también lo saben. Entonces se acerca al final, de manera matemática. Todos los que entran ahora al sistema de jubilación, todos los que nacieron en los años 60, van a entrar ahora, y fácil, si ahora estamos en 2023, en 2030 y en 2035, si ahora las pensiones son 12.000 millones de euros al mes, dentro de 5 años van a pasar con creces de los 20.000 millones al año. ¿La solución cuál va a ser? ¿Más impuestos? ¿A qué? ¿Impuestos a qué? ¿A quién? Ya no caben más impuestos. Ya en los niveles de impuestos que tenemos, como la curva de Rafter, ya están a niveles que no sé si van a producir más recaudación. Entonces, esta es la situación de España. 45 años con déficit, gastando 50.000 millones más de lo que ingresamos, como si no hubiera un mañana. La deuda actual, 1.535.000 millones. Y esta es la situación actual y el futuro que nos espera. Habría que empezar por hacer una reforma de la Constitución para que encajara en la ley y hacer una reforma estructural y profunda del Estado y las comunidades autónomas y el resto de entes tal como ahora está diseñado. Sencillamente porque no podemos pagarlo y tenemos que acudir a pagar las pensiones, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Ahí tenemos que ser líderes. Pensiones, sanidad, educación y servicios sociales. El resto, toda la estructura del Estado y comunidades autónomas y entes locales no productiva, pues debe de tener una gran reconversión para empezar a intentar equilibrar el presupuesto. Porque como no equilibremos el presupuesto en 3, 4, 5 años, la prisma de riesgo, los acreedores, cuando el Banco de España, el Tesoro, salga a pedir dinero a los mercados, van a decir, perdone usted, dentro de 5 años, ustedes deben 2 billones y siguen gastando más de lo que ingresan, no podemos financiarles, no queremos, ustedes tienen mucho riesgo. Entonces, default, quiebra. Ya la situación actual, evidentemente, no solamente no podemos amortizar deuda, sino que seguimos gastando más de lo que ingresamos. Entonces, este escenario no es catastrofista, pero desde luego España está en quiebra y la bomba de deuda soberana a punto de estallar. No sé si en 2024, en 2028,
Pero si seguimos por esta senda, entre o gobierne quien gobierne, antes o después, España hará default en la deuda y los mercados no financiarán esta fiesta de gastar 50 años siempre muy por encima de lo que ingresamos. Así que esta es mi opinión.